Ya, Ahora, hermana. ya. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad hermosa que tenemos cada semana, Señor, de aprender de ti, de tu palabra, Señor, de darte toda la honra y la gloria por todas las bendiciones que tú nos das día a día. Y esta es una bendición especial, Señor. Okay. Tener el Pastor Domingo que se esmera, Señor, en enseñarnos tu palabra, Señor. Haz que la pongamos en nuestro corazón y la practiquemos todos los días, Señor. Que a pesar de que no somos perfectos, que te fallamos, Señor, pero Señor, toca nuestros corazones, danos esa sabiduría y luz para en ese momento reconocer que te hemos fallado y enderezar nuestros caminos, Señor. Estamos aquí ansiosos, ávidos de tu palabra, Señor, porque sabemos que ella endereza nuestros caminos, ella nos da paz, Señor, en todos nuestros momentos difíciles, Señor. Queremos también en este momento poner delante de ti, Señor, a este huracán Idalia, Señor. Señor, tú calmaste esa tormenta, Señor, que tus apóstoles, tus seguidores se asustaron, Señor, y tú la calmaste, Señor. Tú eres el único que puede calmar, desviar a esta tormenta que no haga daño, Señor. Asimismo, Padre, que en cada persona atienda la orden cuando es de evacuar, cuando es de hacer. Ellos saben, las personas, Señor, lo que debemos hacer en esos momentos. Padre Santo, que todas las personas escuchen y sigan las instrucciones para que no hayan vidas que se pierdan, Señor. Lo ponemos en tus divinas manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. 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 Pues esta noche vamos a estudiar algunos detalles sobre la evangelización en la ciudad de Samaria. La semana pasada nosotros veíamos cómo Felipe llegó a aquella ciudad y comenzó a predicar el evangelio. Así que vamos a buscar el capítulo 8 del libro de los Hechos, desde el versículo 5 hasta el 25. No lo vamos a leer completo, pero sí vamos a leer algunos detalles importantes que estaremos tratando en esta noche. Hoy vamos a hacerlo totalmente interactivo. Yo voy a estar hablando, pero ustedes van a participar porque hay muchísimas preguntas que tengo acá en el material que preparé y es para que todos participen. Entonces, hermanos, en Samaria fue la primera vez que se les predicó el evangelio a personas que no eran judías. Esto es importante tenerlo claro en nuestra mente, porque recuerden que Jesús nunca salió del territorio de Israel propiamente, salvo quizás alguna pequeña incursión en una región llamada Decápolis, donde liberó al Gadareno, pero solo creo y no recuerdo otra ocasión más. El caso es que Jesús siempre predicó y como él mismo lo llegó a decir, fue detrás de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el evangelio, pues, es para predicarlo en todo el mundo, pero en principio solo se predicó en Israel y los judíos, los apóstoles, los discípulos del Señor, sabemos que se concentraron en la ciudad de Jerusalén y allí estuvieron predicando
pero un judío llamado Felipe hizo algo, hermanos, y vamos a ver lo que hizo él. Quisiera que alguien se lea el verso 5 de este capítulo 8, así que vamos a estar usando este capítulo 8 de los Hechos, verso 5, alguien voluntario que lea. Hermana Mabel. Sí. Hechos 8, versículo 5. Y dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Noten, hermanos, Samaria ya sabemos bien que no eran judíos. Los samaritanos era un pueblo que llegó a vivir en un antiguo territorio que ocuparon las 10 tribus de Israel y que fueron desalojadas de allí en el siglo, terminando el siglo 8 antes de Cristo. Sin embargo, Felipe no tomó en cuenta que los judíos rechazaban a los samaritanos, sino que fue y les predicó a Cristo. Así que Felipe se salió del marco cultural. ¿Qué estamos viendo aquí? Felipe rompió la cultura de su época para poder llegar con el evangelio de Cristo a aquella gente que habitaba en la ciudad de Samaria. Entonces yo tengo una pregunta y esta pregunta espero que aunque sea 2 o 3 del grupo puedan responderla. ¿Qué barreras usted cree que hay hoy para impedir compartir el evangelio a alguien extraño o desconocido? Escuchen bien la pregunta, la voy a responder otra vez. ¿Qué barreras, obstáculos usted cree que hay hoy que puedan impedir que se comparte el evangelio con alguien extraño o desconocido? Vamos a ver. Hermana Bielka. Bendiciones para todos. Pienso que el idioma. Ok, el idioma puede ser una barrera, sí, muy cierto. Sí. Uh-huh. Otras barreras que ustedes pueden encontrar. Hermana Beatriz. Hermanos, estoy pensando, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová y muchas otras sectas, hermanos, porque yo digo esto porque, por ejemplo, vienen sábados y están tocando la puerta en la esquina 2 cuadras más abajo. Siempre los testigos de Jehová están con un stand de libros y son 3, 4 personas y realmente ese trabajo de ellos de visitar, de dedicarse y todo, pienso, aunque cuando nosotros tenemos la base de nuestra creencia, no vamos a ceder, pero ese trabajo de ellos puede ser una barrera. Ok, ¿alguien más? No, pues yo estoy pensando, he estado pensando mucho. Yo creo que es la mayor barrera en nuestra propia inmadurez espiritual. Uh-huh. Que ponemos muchas excusas, Sí. no tenemos confianza, muchas, hay muchas razones. Algunas son excusas, algunas son reales. Pero si son excusas, es inmadurez, y si es real, deberemos buscar cómo resolver. Amén. Hermana Lee, después la hermana Doralisa. Hola, muy buenas noches a todos. Una de las
cosas que yo también creo que puede ser una barrera, puede ser las leyes, porque hay personas que cuando uno le quiere predicar el evangelio, lo toman de una manera ofensiva y entonces puede llevar a uno a estar en la cárcel o algún problema legal debido a que su espacio, su privacidad está siendo como que invadida. O si, por ejemplo, está haciendo una marcha y las personas cristianas van en la marcha a aplicar el evangelio, hay veces que lo arrestan por estar ahí presentemente. Entonces, pues por eso creo que eso puede ser una barrera, miedo a las leyes y las autoridades del gobierno, la policía. Eso, gracias. La hermana Doralisa y después la hermana Anabel. Buenas noches y bendiciones a todos. Yo considero que una de las mayores barreras que estamos confrontando en estos tiempos es que nosotros como cristianos estamos demasiado cómodos. Nosotros mismos autoconstruimos barreras. Porque ahora hay menos límite que siempre, porque tenemos todavía tenemos la forma del internet, los diferentes medios de comunicación. Entonces, una de las mayores barreras la creamos nosotros, somos muy perezosos y estamos muy distraídos con la tecnología, no usándola a favor del evangelismo. Hermana Anabel. Sí, buenas noches. Yo comparto lo que dice Lee, porque yo he estado evangelizando. Tengo los trataditos de donde estoy y los estoy dejando. Si voy al cajero, le digo, habla español, se lo pongo y le hablo del Señor. Pero a veces cuando hago una llamada y lo ponen a uno en espera y el muchacho, la muchacha están ahí, yo le pregunto de qué país son, si son de aquí, me dicen sí, le digo, bueno, usted va a la iglesia, me dice, perdone, pero nosotros no podemos hablar nada de religión aquí porque perdemos el trabajo. Eso es muy triste, porque aunque queramos hacerlos, tenemos las manos amarradas ahí mismo. Yo ahora que voy al mercado dejo un papelito ahí y le digo, Dios te ama y voy a orar por ti y por tu familia. Entonces, ay, muchas gracias. Pero sí, así pasa. Esas son barreras, como dice Lee, en lugares que no dejan hablar del evangelizar. Gracias. Muy bien, hermanos. Lo que quiero es ver qué ustedes piensan acerca de estas cosas. Recuerden que Felipe se salió del marco cultural. Tal vez nosotros decir que un judío está predicando a otras personas que no son judías, uno dice, pero esto no tiene nada de raro, porque ¿qué hace que yo le predique a un haitiano, que yo no sea haitiano? ¿Qué hace que le predique a un chino, que no sea chino? Pero recuerden que para el judío, las personas que no eran judías no tenían ninguna importancia delante de Dios, y que según el concepto judío, la gente tenía que pasar por el proselitismo, es decir, convertirse a la religión judía como única manera de poder llegar a Dios. Así que es para que tengamos una idea de esto, y Felipe rompió ese marco. Otra pregunta, hermanos, y vaya escuchándola bien, y porque quiero escuchar sus opiniones, pero escuchen bien las preguntas para que así pues podamos hacer esto. Nos vamos a mantener tratando estos temas, estos detalles, mejor dicho, sobre la evangelización en Samaria. La otra pregunta, ¿por qué usted cree que hay urgencia? Escuchen esta palabra, urgencia, en que una persona escuche la predicación del evangelio. Vamos a ver, ¿por qué usted cree que hay urgencia? Usted sabe lo que es una urgencia, ¿verdad? Es algo que no puede esperar. ¿Por qué piensa usted que hay urgencia en que una persona escuche la predicación del evangelio? Hermana Doralisa.
Porque la misma Biblia dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezca vuestro corazón. Entonces, no sabemos cuándo nos vamos a ir. No importa que esté sano como esté. Entonces, es una urgencia que la persona escuche el Evangelio para que se presenten aprobados el día del juicio. Considero eso. Hermana Mireya. Buenas noches. Bueno, la primera es porque Dios no quiere que ninguna, ¿cómo se dice? Un alma se pierda. Y la segunda, yo creo que porque pues ya estamos en los últimos tiempos y Dios prácticamente nos está dando la última oportunidad de arrepentirnos y aceptarlo. Eso es todo. Amén. Lo que han dicho las hermanas es que una persona necesita a Cristo hoy, no mañana, no pasado mañana, no en un año, sino necesita a Cristo hoy. Yo sé que a veces una persona escucha del Evangelio y no toma una decisión de inmediato, pero si comenzamos el proceso es más rápido, porque mientras más tardamos para que una persona conozca a Cristo, más dura esa persona en salvarse y puede ocurrir lo que han dicho las hermanas, que esa persona pueda morir sin Cristo. Así que es importante esto, hermano. La urgencia es porque no sabemos en qué momento una persona puede partir de este mundo. Y la verdad que yo creo que nos dolería profundamente si nosotros, teniendo la oportunidad de compartirle a Cristo a alguien, no lo hacemos y luego descubrimos que esa persona falleció, pues sería bastante triste. No tenemos que ser tan trágicos y pensar que solo una persona puede morir. Puede ser que tal vez la persona se mude, se vaya a vivir a otro país, tal vez perdamos contacto con la persona, pensemos que no ha muerto, pero si usted le compartió el Evangelio, esa semilla quedó allí sembrada y la persona usted no la vuelve a ver o por alguna razón pierden comunicación, pero usted sembró ya esa palabra y no sabemos en qué momento esa semilla del Evangelio puede germinar en la vida de esa persona y dar fruto para gloria y honra del Señor. Cuando vemos la historia de Felipe en Samaria, nos damos cuenta que Felipe tenía razones humanas para no predicar. Si ustedes toman en cuenta la situación de Felipe, él tenía razones humanas para no predicar. ¿Por qué? Porque él venía huyendo de una persecución contra los cristianos. Felipe estaba huyendo porque él había sido perseguido junto con los demás por estar predicando el evangelio. Así que esa fue la razón por la cual él tuvo que abandonar la casa donde él vivía. Felipe era soltero en esa ocasión, así que todavía era una persona soltera, pero tuvo que abandonar probablemente su familia, tuvo que abandonar el lugar donde vivía, no sabemos si tenía algunos bienes, pero todas estas eran razones humanas para no predicar. Ven, hermanos, porque cualquiera diría, pero mira la que estoy pasando por ser cristiano, mira lo que estoy sufriendo por estar predicando el evangelio. Pero a pesar de esa situación, Felipe se atrevió a predicar
Así que él se atrevió, tuvo atrevimiento para predicar a pesar de aquella situación. Vamos a ver capítulo 8, verso 6 de los Hechos. Ana Beatriz. El capítulo 6, el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hermanos, Felipe se atrevió a predicar. Recuérdense que él llegó a una ciudad desconocida para él. Él era un desconocido para ellos. Así que él tuvo atrevimiento para predicar. Ahora, vamos a ver, ¿qué usted piensa? Escuchen bien esta pregunta, porque ahora ustedes van a hablar. ¿Qué piensa usted de la palabra atreverse? Vamos a ver. Ana Doralisa. No miro limitaciones. Me imagino que si la Biblia dice se atrevió, quiere decir que el ambiente no estaba como propicio o algo había, que era un lugar donde tenía obstrucciones para predicar el evangelio, pero él fue valiente. Yo puedo decir valentía también. ¿Sí? Ana Jennifer. Sí, buenas noches. Bueno, atreverse es como aventurarse, intentar algo, arriesgarse a algo, a no tener temor para hacer algo, para tomar una decisión en un momento. Emprender. Gracias. Ana Magnolia. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Jennifer. Es atreverse a hacer algo riesgoso, vamos a llamarlo así, que uno piensa que está en riesgo, pero emprende y toma la decisión de hacer esto, no importando las consecuencias o los riesgos. En algún momento de su vida, alguien ha tenido que atreverse a hacer algo y luego se ha dado cuenta que si no da ese paso, no logra lo que logró. ¿Alguien que recuerde? No tiene que decir exactamente los detalles. Ana Jennifer. No, pero no, pero lo que yo iba a decir que yo me atreví a tirarme de un tobogán, pero así se daña el paseo y no me atrevo, no, jamás lo hago de nuevo. Bueno. Yo iba a decir que repitiera la pregunta, pero como que... Sí, o sea, la palabra atreverse, ¿qué piensa sobre esa palabra? Porque Felipe se atrevió. Miren, la Biblia no lo dice, pero fue un atrevimiento que él tuvo. ¿Por qué? Porque no había ninguna circunstancia a favor. Entonces, él tuvo que atreverse a hacerlo, correr el riesgo. Pastor, pastor, a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Disculpen que abrí el micrófono sin que me dieran permiso. ¿Está escuchando? Adelante, hermana. Sí, te Sí. escuchamos. Sí. Sí, yo me he atrevido en muchísimas ocasiones. He tenido experiencias que me he tenido que atrever, ¿verdad?
porque si no lo hago, pues no voy a lograr lo que deseo. Una muy cómica fue que me atreví a ir a Sábado Gigante a cantar con el Chacal y me tocaron la trompeta. Pero mi familia, en ese tiempo yo estaba acá sola en este país y no podía comunicarme con mi familia, ¿verdad? Porque no teníamos, ellos no tenían teléfono ni nada allá. Entonces, ¿sabes? Que eran muy pobres, no tenían teléfono. Entonces, pues por ese medio me vieron, pastor. Entonces, eso era lo que yo quería, que ellos me vieran. Bueno, Entonces, pero pero fue un atrevimiento ahí que tuve. Sí. Y ahora se recuerdan y el Chacal te tocó la trompeta. bueno, pero fue válido ese atrevimiento porque así la familia pudo verte, hermana. Sí, y gané un premio ¿cómo se llama? Un premio de consolación, que le llaman ellos. Me dieron mis $500, ¿verdad? Y ya, o sea, estuvo bien. Bueno, pues mayor el atrevimiento. Sí. Hermana Bielka. En mi caso fue algo que yo sentí que debía hacerlo y no me atreví. Y todavía yo llevo eso en mi corazón, porque fue un accidente que hubo en República, o sea, con 3 compañeras de trabajo. Por la misericordia de Dios, Raquel no iba en el carro porque ese día Raquel era una reunión que hacían para los jóvenes cristianos. Raquel la recogió otra persona. Entonces hubo un accidente y mi sobrino, que es médico, fue que recibió el accidente y me llamó y me dijo, Bielka, o me lo trató de suavizar. Hubo un accidente, hay 2 profesoras del lugar donde yo trabajaba. Y yo me puse nerviosa, le dije, pero están vivas, están bien, me dijo. Hay una que está más o menos y la otra está un poquito mal. Bueno, es cierto el caso que ella pasó, partió de este mundo. En el velatorio, yo sentí aquel toque del Espíritu Santo en la funeraria, cuando la gente se paraba como a hablar y a decir quién era ella y todo. Entonces, yo por el idioma, porque era puro inglés, estaba limitada, pero yo me pude parar porque había quien tradujera. Entonces, yo lo que quería decir en ese momento es que nosotros, los padres de ella daban un testimonio porque realmente era un pastor, un hombre consagrado a Dios. Y yo le dije, si ustedes quieren ir o sea, yo sentí decir como que si querían ir al lugar donde ella va a estar, tenía que arrepentirse, como predicarle a las personas que estaban ahí. Y era algo que yo me estaba como poniendo mal, o sea, quería decirlo, pero me atemoricé. Entonces le pregunté a una compañera, ¿tú me puedes traducir? Yo quiero decir algo. Y ella me dijo, ay, Bielka, mi inglés no es muy bueno, pregúntale. Y me dijo otra persona, pero yo no me llevaba muy bien con la otra persona y no me atreví. Y todavía hoy yo digo, Dios mío, ¿por qué no hablé? A mí fue lo contrario, no tuve la valentía de hacer. Amén. Bueno, una experiencia, hermanos, que vivió nuestra hermana, que de alguna manera nos enseña que hay momentos en los cuales hay que atreverse, hay que hacerlo. Y bueno, miren, Felipe se atrevió a llegar a una ciudad donde él era un desconocido, una ciudad que no era de su cultura. Podían rechazarle porque esa gente no eran judíos y no se llevaban bien con los judíos. Sin embargo, él llegó a aquel lugar y ya nosotros leímos en el versículo 6 que la gente de aquella ciudad
escuchó atentamente lo que Felipe decía. Ahora, alguien puede decir, es que Dios tenía un plan con aquella ciudad, porque cualquiera puede pensar y decir, bueno, pero es que el Señor tenía un plan con aquella ciudad, por esto este hombre pudo tener tanto éxito. Pero hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿Sabía Felipe lo que Dios iba a hacer en aquella ciudad? Porque nosotros leyendo la historia vemos que sí, hay un plan de Dios y quiero que esto lo entendamos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, el propósito de Dios se va a cumplir. Pero la pregunta es, ¿Felipe sabía el plan de Dios? ¿O Felipe no conocía el plan de Dios? Entonces, en base a este razonamiento, yo tengo una pregunta que quiero que usted exprese algo. ¿Qué piensa usted que Dios le está diciendo en este momento acerca de esto a usted? Vamos a ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Alguien piensa que Dios le está hablando? Yo pienso que sí. Pienso que Dios me está diciendo a través de todo esto que estamos aprendiendo que tengo que ser más activo y predicar un poco más y evangelizar un poco más. Un poco no, bastante más. ¿Sí? Hermana Doralisa. Yo pienso que estoy muy lenta. No sé si tengo que escribir un plan de acción, porque sé que a digo, los vecinos como a dos yo le he hablado de Cristo. Yo vivo, los apartamentos son de 3 y viven 6. Pero esto es un residencial tan fácil de visitar y yo no estoy sacando un tiempo para hablarle por lo menos a una persona de Cristo en mi vecindad. Quizá en el otro trabajo le hablaba a la gente diario, pero yo estoy muy lenta, muy cómoda y muy mal, como afanada con los quehaceres, con el trabajo, con mi tiempo. Ahora yo volví a caminar otra vez, que yo camino y corro en un parque, volví a coger y cojo hasta 2 horas. Yo estoy lenta, tengo que sacarme de tiempo para Cristo, creo que estoy muy envuelta. Dios me está hablando a mí con esto. Tengo que hacer un plan con definiciones, aunque sea de una gente, predicarle a Cristo a una por día, que al mes van a ser mínimo 20 personas. Lo cojo con los días de la semana y tengo que ponerme en eso. Ojalá que de esto se convierta en un testimonio. Amén, amén. Vamos a ver, hermanos del grupo, ¿la palabra atreverse le sigue diciendo algo a usted? Es importante de que nosotros guardemos esta expresión. ¿Le sigue diciendo algo a alguien la palabra atreverse? Hermana Beatriz. Sí, dejar el temor para mí. Amén. Ok, hermanos, miren, ahora yo quiero que leamos una cita bíblica, pero antes de leerla, quiero que en la parte de esta historia que vamos a tratar, porque quiero opiniones, pero que se limiten solo a la cita, que nos olvidemos de lo que pasó después, solo a la cita exclusiva, para que podamos entender una parte importante que quiero compartirles. Entonces, miren, quisiera que alguien se lea desde el verso 9 hasta el verso 13. Quiero que todos leamos juntos y que vayan meditando según vamos leyendo. Recuerden, vamos a ir entendiendo lo que vamos leyendo. Así que vamos a
a vamos a leer la cita y luego, perdón hermano que entró una llamada acá y pensé que había silenciado esto. Permítanme pasar este teléfono, sí, por si acaso. Vamos a ver, vamos a leer. Concéntrese en esta sección, no en lo que pasó después. Amén, hermano, porque quiero que saquemos una enseñanza de aquí. Vamos a ver. Hermana Doraliza. Voy a leer. El 8, ¿es verdad, pastor? 9 al 13. Ok. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndole pasar por algún grande, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Ok, hermanos, habiendo leído esta parte, ¿qué piensan ustedes de Simón, el mago de la ciudad de Samaria? ¿Qué piensan? Vamos a ver. Quiero escuchar algunas opiniones. Vamos a ver qué piensan de Simón el mago, pero limítese a la parte que hemos leído. ¿Qué piensan? ¿Alguien? Bueno, pastor, pues yo pienso que él había creado cierta credibilidad entre la gente, pero basado en trucos, en engaños. Cuando vieron a Felipe, que anunciaba el evangelio, vieron algo mucho más grande, algo mucho más convincente. Amén. ¿Alguien más? Hermana Rubiela. Sí, pero también Simón dice que él creyó, dice, pero cuando también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con él. O sea, él en ese momento vio que lo que Felipe predicaba era muy diferente a lo que él estaba haciendo y creyó que era algo, para la redundancia, diferente. Entonces, él también se convenció de que había poder en lo que Felipe decía y lo que hacía, que era extraño para él comparado con lo que él hacía y engañaba a la gente. Y esto la gente veía que toda la gente le había creído y que le seguían y que no eran trucos, que él sabía que el truco lo hacía de cierta forma y engañaba a la gente. Y lo que hacía Felipe, él no notaba que había nada extraño en lo que él hacía para que sucedieran los milagros y los acontecimientos que narra en los capítulos anteriores. Eso pienso yo. Amén. Hermano Francisco. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. ¿Cómo Buenas está? noches. Yo pienso más bien que Simón vio una cuestión más personal. Él trataba de ver cómo hacía los milagros Felipe para él hacerlos y tratar de hacerlos y aprovecharse
a beneficio personal. No por servir a alguien, no por ayudar a alguien, sino a beneficio personal. Y entonces yo creo que aplicándolo a nosotros, yo creo que nosotros debíamos hacer eso. No estamos hablando de nosotros. Nosotros no estamos hablando de nuestro futuro, no. Nosotros estamos hablando de conocer a alguien que es Dios, como Jesucristo, hablando de alguien mucho más importante que nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver. Y por eso es que la Biblia habla de que nosotros somos servidores de Dios. Nosotros somos siervos de Dios y entonces Él nos va a ayudar en cualquier situación que nosotros estemos cuando hablemos de Él y para Él, no para nosotros. Eso es lo que yo pienso, pastor. Gracias. Hermana Jenny. Amén. Buenas noches, bendiciones a todos. Pastor, yo entiendo que en estos versículos que hemos leído, Simón era un engañador. Él lo que hacía era magia, pero aún él haciendo esa magia, hay algo que a mí particularmente me llama mucho la atención. Es que él decía que él hacía eso. Este es el gran poder de Dios. O sea, esa magia que hacía también mencionaba el poder del Señor, por eso él tenía engañado a esas personas, pero cuando él oyó el evangelio que estaba predicando Felipe y lo que Felipe hacía, pues él creyó, pero él creyó que ese poder él lo podía tener y se bautizó y siguió a Felipe a ver si él se amaestraba más. No que él tuvo esa confianza plena en lo que hacía Felipe. Quizá él vio que el poder de Felipe era mucho más claro que él, mucho más verídico que lo que él hacía, y dijo, bueno, esta es la mejor forma para yo seguir pues haciendo la magia que yo hago. Pero yo entiendo que no, que él no, eso me intriga, pastor, que él hiciera magia y engañara, pero utilizaba y decía que ese era el gran poder de Dios. Entonces, bueno, por eso él se afilió a Felipe y se fue por ese lado, ya haciendo creer que él era un cristiano que se había arrepentido. Yo entiendo en esos capítulos que leímos. Gracias. ¿Alguien más? Mi mano levantada, pastor. Bueno, pues mis hermanos, he estado escuchando las opiniones de ustedes y un detalle importante, cuando nosotros leemos el verso 13, notamos que este hombre parece que llena todos los requisitos para convertirse en un miembro de aquella iglesia en Samaria, ¿verdad? Porque los detalles que aparecen en este verso 13 identifican a una persona que califica para hacerse miembro de una iglesia. Ahora, hay un detalle importante, hermanos, y es esto, y esto no solo se aplica para el evangelismo, sino que se aplica para cualquier aspecto en nuestras vidas. Si usted quiere conocer a alguien, dele tiempo. El tiempo será determinante en descubrirnos qué tipo de persona nosotros estamos tratando, qué tipo de persona estamos conociendo. Entonces, el tiempo también será determinante en demostrar si hay un verdadero arrepentimiento en una persona. Así que este es el factor
Cuando nosotros tomamos en cuenta estos detalles, pues vamos a cometer menos errores, nos vamos a precipitar menos. Así que siempre es bueno ver un poquito, observar un poquito. Y es ahora lo que está pasando con Felipe. Felipe ha evangelizado a toda esta gente. Simón, pues bueno, él los pasos que está dando son los pasos que los demás también ha dado, ¿verdad? Creyó, se bautizó, estaba siempre con Felipe, así que no era una persona que aparecía y como una frase que escuché, que hay creyentes que son meteoritos, que a veces caen por las iglesias. La frase, ¿verdad?, que alguien acuñó. Estaba ahí, mire, Felipe estaba, Simón estaba ahí, estaba siempre con Felipe, así que si habían 3 reuniones en la semana, ahí estaba Simón, si habían 5, ahí estaba Simón, estaba ahí. Ahora, vamos a darle tiempo, vamos a observarlo un poquito y vamos a descubrir qué es lo que pasa. Miren, Felipe había ido a Samaria a hacer un trabajo con mucha sinceridad. Ahora, Felipe necesitaba ayuda. Así que recuerden que Felipe había iniciado esta labor de predicación y Felipe necesitaba ayuda. Cuando un creyente se entrega de corazón al propósito de evangelizar, si necesita ayuda, el Señor le va a enviar ayuda, porque Felipe no sabía lo que había detrás de Simón. Él no lo estaba viendo, Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 14. ¿Quién quiere leer? Ana Rubiela. Okay. Del 14 hasta... Solo el 14. Ok. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Así, hermano, que, perdón, la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que estaba pasando en Samaria. Estaba pasando algo extraordinario en Samaria. ¿Y qué hicieron? Mandaron ayuda, mandaron refuerzo. Felipe necesitaba esa ayuda, hermano. ¿Por qué? Porque estaba entrando en un terreno donde necesitaba que alguien con un poquito más de experiencia pudiera ayudarle. Mire, cuando usted comience un trabajo para Dios y se le presente alguna situación, Dios le va a enviar apoyo. Dios le va a enviar a alguien que lo oriente, que lo ayude mucho mejor, que pueda. Eso Dios lo va a hacer. Y es la parte que nosotros estamos viendo aquí. Ahora sí vamos a ver lo que es la verdadera personalidad de Simón. Sabemos bien que cuando llegaron los apóstoles, Simón los vio, que ellos oraban por las personas, les imponían las manos y las personas eran llenas del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Sabemos bien lo que Simón le ofrece a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Él le dice, bueno, ¿cuánto le pago? Y ustedes me dan a mí ese truquito. Simón no había entendido que las cosas de Dios no tienen trampa, no tienen engaños. Él estaba tan acostumbrado a engañar, porque eso era lo que hacía. Aquí lo dice la Biblia, que había engañado. En el verso 9 dice, había engañado a la gente de Samaria. Entonces él piensa que va a continuar haciendo lo mismo. Y aquí, cuando le ofrece dinero,
Miren lo que le dice Pedro. Yo voy a leer esta cita, quiero que usted la lea conmigo. Y dice el verso 20 en adelante. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Miren, este hombre tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepintió. No se arrepintió. Miren esta expresión aquí. El corazón de Simón no era recto delante de Dios. Era un corazón extraviado, con falta de sinceridad. En el 22 dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es decir, ¿qué era lo que Simón estaba proponiendo? Era lo que había en el corazón. Simón quería seguir manejando a la gente de Samaria y él dijo, bueno, esto es lo que yo necesito para completar y para seguir siendo el foco de atención de esta gente. Dice el verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro le está diciendo que él estaba atado por los poderes de las tinieblas. Esos poderes de las tinieblas que le habían ayudado a él a engañar. Así que este hombre estaba viviendo este tipo de situación. Después de ver esto, yo tengo una pregunta y quiero que ustedes ahora participen en esta parte. Así que escuchen bien la pregunta. ¿Podemos entender claramente lo que es una persona nacida de nuevo? Una persona en la cual se ha producido un nuevo nacimiento. ¿Qué opinan acerca de esto? Vamos a ver. ¿Opiniones? Ana Mireya. Pues sí se puede ver, pero en el caso de Felipe, pues no, porque cuando una persona acepta al Señor, se bautiza y nace de nuevo, trata de ya no hacer, de cometer los mismos errores o el pecado o los pecados que viene acostumbrado a hacer. Entonces, cuando uno nace de nuevo, es una persona diferente. Mi opinión, pastor. Amén. Vamos con la hermana Dora Lisa y después con la hermana Anabel. Hermana Dora Lisa. A mí me gusta mucho esa ilustración. Esa ilustración porque cuando él dio testimonio de haber nacido de nuevo, él hasta empezó a caminar con Felipe, quiere decir como que dejó sus viejos hábitos o su grupo donde se estaba desenvolviendo. Entonces, una persona que nace de nuevo, quizá otros se toman un tiempo, pero en la ilustración que estamos tratando esta noche, la evidencia es muy notoria en el cambio. Perdón, que tengo la nieta aquí arriba. La evidencia es muy notoria en el cambio que dio Simón, porque dice que viendo las enseñanzas y los grandes milagros que se hacía, estaba atónito, o sea, fue impactado por el Espíritu Santo con la obra que estaba haciendo. Hermana Dora Lisa, entonces piensa que Simón sí nació de nuevo. Ahí no es, espérese, pastor. Porque déjeme ver el 14, porque usted dijo el 14. Sí, pero... Ahora me quedo como... Sí, lo que pasa es, hermana, que leímos desde el verso 20 hasta el 23. Entonces, de ahí es que hay que sacar esta parte.
aquí. Le voy a Pero conseguir. bueno, Déjeme llevar esta muchachita allí que está arriba. en lo que lo examina, vamos a ver las otras opiniones. Ok, sí, yo vuelvo para atrás. Déjeme llevar esta muchachita. Hermana Jenny. Amén. Pastor, la pregunta que usted formuló fue que si realmente, ¿me la podrías repetir, por favor? ¿Se puede notar cuando una persona acepta al Señor? Es decir, podemos entender claramente lo que es una persona que ha nacido de nuevo, que se ha producido el nuevo nacimiento. Yo entiendo que no, que hay que esperar, como hemos visto. Simón no nació de nuevo. Simón estaba por interés detrás de Felipe. Y vemos cuando llegan Pedro y Juan, que él quiere comprar ese poder. Entonces, aceptar el Señor y tenerlo y seguir el evangelio es obediencia. Entonces, si no obedecemos después que somos convertidos, pues no, nosotros los cristianos tenemos que tener tiempo para poder enseñar los frutos del Espíritu. Yo, por lo menos, hablo por mí. Yo he tenido que madurar mucho, he tenido que pedir mucho perdón y he tenido que dedicarme a leer la Biblia, a orar, a hacer los estudios bíblicos para madurar. Y creo que todavía no lo he conseguido. Entonces, yo entiendo que no, que un cristiano, bueno, están las dos vertientes, pastor. Sí hay personas que se convierten, que aceptan al Señor, que son redimidos y se nota el cambio, pero habemos muchos que no, que tenemos que experimentar muchos cambios en nuestra vida para que se note ese arrepentimiento y ese servicio y esa obediencia a Dios. Pero yo entiendo que no es de un soplón que nosotros pues damos fruto y se ve el cambio que tenemos cuando nos convertimos. Gracias, pastor. Hermana Abel. Mi opinión es el arrepentimiento ante el pecado, a pesar de ser difícil, provoca miedo y vergüenza. El arrepentimiento es genuino y es que lleva al ser humano a la confesión de sus pecados. Nunca es tarde para arrepentirse del pecado y volver el corazón a Cristo. Él siempre está listo para salvarnos y perdonarnos. Con un corazón dispuesto, con fe, puede recibirlo. Amén. Gracias. Amén. Qué bueno, la hermana Anabel leyó una explicación acerca del arrepentimiento. Pastor, yo pienso que con cierto margen de error uno puede ver cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, ¿sí? Hay quienes puede estar fingiendo y uno pues, está engañado. Solo Dios sabe a ciencia cierta, pero hay veces que uno nota ciertos cambios en la persona que como que dan un indicio de que esa persona sí ha nacido de nuevo. Obviamente el tiempo dirá. Ahora, lo que sí yo creo que es más claro ver es cuando alguien no ha nacido de nuevo. Y es el caso de Simón. Queda claro que él no se ha arrepentido y no ha nacido de nuevo. Hermana Jenny. Yo entiendo, yo sigo en mi, yo tengo mi hipótesis, ¿verdad? La que yo entiendo que no. Y porque hay veces que duramos mucho tiempo, somos cristianos viejos por visitar la iglesia y por ser convertidos. Pero hemos visto cuando estudiamos la apostasía que esos cristianos aún daban frutos
después se volvieron cizañas en las iglesias y todavía es el tiempo que hay muchos apóstatas dentro de las congregaciones que están retorciendo la palabra del Señor y buscando separación y discordia. Y como dice el hermano Antonio, Simón nunca se arrepintió. Simón estaba buscando, era un beneficio. Gracias. Todo lo que ustedes han dicho, hermano, es muy interesante. Yo he estado escuchando y la verdad que estoy de acuerdo con lo que han expresado. Solo debo añadir un detallito y es, recuerden una cosa, un asunto es el nuevo nacimiento y otra cosa es la madurez en la vida cristiana. La madurez varía de creyente en creyentes. Es decir, hay creyentes que avanzan más rápido en su proceso de santificación que otros creyentes. Y ya eso es otro detalle, digamos, otro aspecto que tiene que ver con la vida cristiana. Ahora, como han dicho ustedes, hermanos, una persona que nace de nuevo tiene que reflejarse cambio en su vida. Ahora, no es de todos madurar rápido, sino que hay un proceso. Unos maduran más rápido, otros se les toma más tiempo, pero han nacido de nuevo, que es la parte fundamental aquí. Entonces, el caso de Simón es que nunca nació de nuevo. El hombre estuvo allí, participó, dio mecánicamente los pasos, pero en su corazón no hubo transformación. Así que este es el problema, no hubo transformación en el corazón. Y hay otra pregunta, hermanos. Vamos a ver, yo quiero, ya estamos casi terminando, pero otra pregunta es, ¿cuáles son las características que usted piensa que debe tener una persona que ha nacido de nuevo? Vamos a ver, ¿qué usted piensa? ¿Alguna característica que les parece a usted que debe tener una persona que nació de nuevo? Mara Juliela. Yo pienso que una es el temor a Dios, porque cuando no había nacido de nuevo y sin conocer a Dios, le daba lo mismo hacer cualquier cosa, pero como ya conoció la verdad, como dice la palabra, y es libre, ya sabe que esto no conviene, que esto no le agrada a Dios. Entonces, el temor a Dios es lo primero que se va a reflejar en la persona, porque ya sabe, bueno, Dios me está viendo, Dios me va a pedir cuentas, no le agrada. Entonces, eso es lo que pienso que es una de las principales características del temor a Dios, porque ya sabe a quién se está enfrentando, con quién está ahora la relación, porque está teniendo una relación directa con el Señor. Esa es mi opinión. Vamos con la hermana Anabel y después con la hermana Bielka. Sí, el temor a Dios, como dice nuestra hermanita. Y también hay que dejar a un lado el egoísmo y el orgullo, que eso es bien fuerte, porque hay cosas que podemos hacer ni entender solos. Necesitamos la ayuda del Señor en todo eso. Gracias. Hermana Bielka. Una persona que ha nacido de nuevo, obviamente tiene el Espíritu Santo. Entonces va a tener los dones del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Es los frutos del Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en un nuevo creyente. Vamos con la hermana Jenny, con la hermana Magnolia. Y después conmigo. Pastor, yo entiendo que lo primero que tenemos que hacer es comenzar a negarnos a nosotros mismos.
comenzar a ir dejando el pecado. Las cosas ya viejas pasaron, comenzamos la nueva, comenzamos a cambiar nuestro proceder, nuestra personalidad, vamos dejando a la vieja Jenny. Ya estoy viejita, ¿verdad? Pero estoy dejando a la vieja Jenny Todavía atrás. no, hermano. y estoy pues cambiando todos esos hábitos. Ya yo no quiero nada de lo de atrás, sino lo que ahora estoy conociendo del Señor. Sí tengo el Espíritu Santo en mí desde que lo acepté, pero me faltan todavía del fruto del Espíritu. Creo que todavía me faltan. Por eso tengo que seguir negando lo malo para seguir en obediencia y entregar por completo ya mi vida al Señor. Pero negar ya las cosas viejas pasaron y las nuevas son hechas ahora que conozco ya al Señor y que estamos en su camino. Hermana Magnolia, ¿usted había alzado la mano? Sí, señor. Adelante. Bueno, cuando una persona nace de nuevo, como dijo la hermana Bielka, pues recibe el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo, el que recibe el Espíritu Santo, algo va a producir. Algo va a producir en esta persona porque no es instantáneo la transformación. Como dice el apóstol Pablo, esto es dependiendo de la perseverancia, del hambre y de la sed de cada uno, de como ir al gimnasio, o la carrera, es una carrera de perseverancia, ¿verdad? Entonces, algo tiene que producir el cambio poco a poco, el interés en estudiar la palabra de Dios, en obedecer, como dijo también nuestra hermanita Rubiela, el temor de Dios, pues ya uno no quiere, como dijo la hermana Jenny también, el hombre viejo va muriendo, ya uno no se siente igual, uno no le gustan las mismas cosas, y va haciendo una transformación, el nuevo nacimiento, junto con el Espíritu Santo, va transformando a esa persona. Hermana Magnolia, ¿usted levantó la mano de nuevo? No, yo la estaba bajando, pero parece que usted fue. Bájemela Sí, usted. sí. Ya. Okay. Es que pensé que se le había quedado algo y había alzado la mano. Pastor, para mí yo creo que un indicio de que una persona ha nacido de nuevo es un fuerte deseo de deshacerse de sus hábitos viejos. Y enfatizo un fuerte deseo porque a veces hay hábitos que no se pueden dejar de la noche a la mañana. Una persona que es alcohólica, por ejemplo, no puede, a veces sí, no, si Dios lo permite, pero a veces acepta a Cristo, pero tiene un proceso que seguir para librarse de esa dependencia, ¿no? Pero está el deseo ahí de hacerlo, y va a hacer todo lo que pueda y tendrá tropiezo y recaerá, pues se levantará y seguirá adelante. Entonces, pues sí, va un poco con lo que dice la hermana Jenny, que no se ve de inmediato, y la hermana Magnolia creo que también lo mencionó, pero al menos esa determinación de seguir insistiendo hasta poder vencer y cambiar esos hábitos viejos. Hermana Doralisa. Yo quiero añadir a lo que ustedes han dicho, que también en adición a como dijo la hermana Bielka, los frutos del Espíritu, lo que tenemos mucho tiempo en el Evangelio todavía estamos luchando y eso es una de mis oraciones. Señor, ayúdame a que los frutos del Espíritu puedan proyectarse en mí para otros. Pero también las obras de la carne, menguar. Yo me recuerdo una conferencia que yo fui, una señora que yo conocía de mucho tiempo, ser cristiana, y en una conferencia ella confesó que ella tenía una atadura con el cigarrillo
y que les daba el testimonio de que el Señor le había hecho libre. O sea, hay algunas personas que dejan todo, cuando vienen al evangelio hay una transformación y una evidencia, otro vamos lento, y este es un proceso de santificación. A uno le cuesta más tiempo, a otros menos. Pero creo que todos de una forma u otra estamos luchando hacia la evidencia de que somos cristianos, hasta vernos con Cristo un día. Hermana Vilca. Dios en su soberanía decide cómo procesarnos. En el caso de Pablo, fue una transformación de negro a blanco. Pero en la mayoría de los casos, nosotros somos procesados. O sea, lo que dijo la hermana Jenny, tenemos que estar matando este ego, la carne, constantemente. Pero muchas veces el Señor también tiene poder para una persona convertir al estilo Pablo, que Pablo fue de negro a blanco. Y yo conozco gente que se han convertido así, muy pocas, pero conozco personas que han ido de negro a blanco inmediatamente. Pero eso solo el Señor lo sabe. La mayoría pienso que somos de proceso. Yo soy de procesos. Ok, hermanos, miren, no he estado opinando acerca de lo que ustedes están diciendo, pero me he estado sonriendo. ¿Saben por qué? Ustedes no están leyendo mis notas, pero miren lo que yo puse aquí. Y me he estado sonriendo porque todo lo que ustedes han dicho son los detalles que tengo acá de la característica de una persona que ha nacido de nuevo. Primero, se ha arrepentido del pecado. Lo más importante, tiene la presencia del Espíritu Santo habitando en su vida. Tercero, tiene temor de Dios, que fue lo primero que se dijo, lo dijo la hermana Rubiela. Y esto, que yo lo tengo aquí resumido, que ustedes han hablado bastante, batalla contra los impulsos de su carne. Así, hermano, que me maravillo, me gozo porque veo que estamos claros en esto. Y esto es muy importante, que cada uno de nosotros tenga claro lo que es una persona que ha nacido de nuevo y cuáles son las características que debe tener. Así que un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, puede tener dudas y puede entrar en un proceso en su vida, pero esa persona va a terminar obedeciendo lo que dice la Biblia. A uno le da más trabajo, a otro menos, pero de cualquier manera van a ir llegando, porque es que después que una persona nació de nuevo, hay un sello de Dios que está en la vida de esa persona, que es indestructible, y ese sello es la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que esto lamentablemente no lo tuvo Simón. Nunca Simón experimentó esto en su vida. Y concluyó señalando, Felipe solo predicó el evangelio en la ciudad de Samaria. Dios hizo el resto. Lo único que Felipe hizo fue, él no llevó una estrategia, él no llevó un plan, él fue y comenzó a predicar. Dios hizo el resto. Felipe no conocía los corazones de las personas, pero el que le envió a predicar sí conocía el corazón de cada persona. ¿Cuál es el llamado esta noche? Que usted y yo hagamos lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hizo Felipe, y el Dios que se glorificó en Felipe se va a glorificar en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a concluir por hoy hasta aquí.